Bueno, vamos a hacer el problema 70. El problema 70 habla de que un globo tiene hidrógeno en su interior, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué es eso? Que la presión siempre está en una atmósfera, que la temperatura es de 0 grados, o sea, de 273 Kelvin. Y el volumen dice que tiene 2,24 litros. ¿Mm? Bien, a ese globo se le incorporan después el gas helio con un total de 0,1 moles. ¿Mm? Pero a una temperatura de 100 grados. O sea, si le sumo 273, va a ser de 373 Kelvin. A la misma presión, o sea, de una atmósfera. Se mantiene constante. Entonces yo tengo que averiguar el volumen que va a tener, el volumen final de ese globo. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo voy a sacar con la formulita de la ecuación general, donde yo voy a tener la presión total al final, porque tengo dos gases, voy a tener el volumen final, que es el que tengo que despejar, pero tengo dos gases, o sea que el número de moles va a ser la sumatoria de los dos gases, o sea, N total por R por la temperatura. Entonces primero tengo que calcular esto, el N total. ¿Cómo lo calculo? Va a ser la sumatoria del número de moles del hidrógeno más el número de moles del helio. Tengo el número de moles del helio, pero me falta el del hidrógeno. Acuérdense que también se podía calcular el número de moles masa sobre masa molar, pero no tengo la masa tampoco el hidrógeno. Tengo la presión, tengo la temperatura, tengo el volumen. O sea, lo que tengo que hacer es seguir con esta misma formulita para averiguar solamente los moles del hidrógeno, que voy a despejar los moles de hidrógeno. Bien, pero la presión que voy a ocupar es la de que tenía el hidrógeno al principio, la de esta parte, con una atmósfera, con 273 Kelvin y con el volumen de 2,24 litros, que es cuando el hidrógeno estaba solito, al principio. Entonces voy a poner una atmósfera en la parte de la presión, 2,24 litros en el volumen, 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por 273 Kelvin. Bueno, eso da un total de 0,1 mol de hidrógeno. Bueno, pero eso no es el resultado, recién voy a tener la cuenta del número total, que va a ser 0,1 moles de hidrógeno más 0,1 mol del helio, que me da el problemita. ¿Eso cuánto es? 0,2 moles totales. Bien, entonces ya puedo averiguar el volumen final, porque la presión final la tengo, me dice que es la misma, que es una atmósfera. Entonces voy a despejar ese volumen, que va a ser el N total por el R por el T sobre P total. El volumen va a ser igual a 0,2 moles por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por la nueva temperatura, 373.
Kelvin. Todo eso dividido la presión de una atmósfera. Atmósfera con atmósfera se tiene que ir, Kelvin con Kelvin también, mol con mol, entonces me queda en litros. Y eso calcúlenlo y van a ver que les da 0,119 más o menos aproximadamente litros. En el problema 71, lo que hay que averiguar es la presión 2, porque tengo un gas en condiciones normales, o sea, de temperatura 1 de 273 Kelvin y presión 1, una atmósfera, está en condiciones normales, ¿no es cierto? Pero el volumen 1 vendría a ser de 500 mililitros. Me dicen que ¿cuál es la presión? Me preguntan, con una temperatura 2, que vendría a ser de 810 grados, que sumándole 273 me da 1083 Kelvin, y el volumen 2 vendría a ser de 250 mililitros. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a usar? La unificada, donde la presión 1 multiplicado por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, que es lo que despejo P. Temperatura 2 la paso multiplicando y el volumen 2 lo paso dividiendo. Me quedaría de esta manera. En donde voy a reemplazar los datos, sería una atmósfera por 500 mililitros por 1083 Kelvin dividido 273 Kelvin por 250 mililitros. Mililitro con mililitro se va, Kelvin con Kelvin también. Me va a quedar en atmósfera como corresponde en la presión. Y eso da 793 atmósferas. Aproximadamente 8. Y el problema 75 es muy similar. También usamos la unificada por B1 sobre T1. Va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Pero acá lo que tengo que despejar, también es la presión 2. Lo que pasa es que el volumen permanece constante, porque dice que el volumen es de 375 mililitros al principio y al final. Entonces lo que puedo hacer es tachar el volumen. Entonces me va a quedar la ecuación de Gay-Lussac, cuando el volumen es constante. Presión 2. Lo que voy a despejar es presión 2 y la temperatura 2 pasa multiplicando. La presión 1 es de una atmósfera porque dice que está en condiciones normales de presión y temperatura. Eso quiere decir que la presión 1 es de una atmósfera y la temperatura 1 es de 273 Kelvin. Y dice que esa temperatura cambia a 819 grados, que es equivalente, sumándole a 273, a 1092 Kelvin. Entonces me pregunta la presión 2, ¿cuánto es? Voy a pasar eso multiplicando. Y voy a reemplazar los datos. La presión 1 es una atmósfera. La temperatura 2 es de 1092 Kelvin. Y la temperatura 1 es de 273 Kelvin. Simplificando Kelvin con Kelvin me queda bien la unidad de presión. Y eso da un total de 4 atmósferas.